Bienvenidos a Lana Vole. Hoy vamos a tejer un telar decorativo o mural creativo con técnicas muy simples y podemos ocupar todos estos retazos y sobras de lanas de otros proyectos, pues vamos a hacer detalles muy diminutos que harán que el conjunto de nuestro tapiz se vea muy bonito. Comenzamos haciendo un pompón a dos colores. Utilizaré dos tonos de verde, el oscuro al fondo y en la parte frontal el más claro para que dé la impresión de más profundidad en el follaje de mi árbol. Reunimos la cantidad necesaria y ahora comenzamos a hacer los troncos para nuestros árboles. Yo estoy utilizando estos retazos de lana que me sobraron de unos flecos en otro proyecto. Agrupo un manojo y lo anudo en dos partes. La parte superior la separaré como dos ramas y las amarraré también para que queden definidas. Haré un segundo tronco, pero este lo anudaré. Quiero que queden unos bultitos en su forma. Ahora utilizo el color oficial del tronco, que será esta lana de oveja en un tono café. Comienzo atándola y después de la primera vuelta la anudo en el mismo embarrilado. Después comienzo a girar la lana alrededor para cubrir toda esta lana azul. Cada tantas vueltas volveré a anudar para evitar de que este embarrilado luego se abra o se mueva de su lugar. Como ves, en la parte del nudo queda más volumen, así le da un efecto más irregular a este tronco. El tronco del árbol más grande comienzo anudándolo en la base, lo embarrilo y al llegar al centro anudo y doy unas vueltas en cruz para que esta parte del manojo quede separada. Entonces la embarrilaré a un lado primero y luego de cubrir todo, continuaré al otro lado. Recuerda que cada tantas vueltas de embarrilar debes hacer un nudo para que quede firme. Llego a la parte superior y ahora voy a embarrilar el otro lado. Esto me permitirá dar un efecto más simpático a la estructura del tronco. Con lanas azules en dos tonos juntaré las hebras y comienzo anudando en la urdimbre, que esta urdimbre tiene una separación más o menos de 1 centímetro. Y mi telar es simplemente un cuadrado de madera que tiene clavitos arriba y abajo. En esto sujeto la lana y a tejer. Hago nudos muy voluminosos en esta urdimbre, pues será la parte inferior de mi río. Tiene que quedar con mucho volumen, la idea es que sobresalga de la urdimbre. Voy a poner el tronco de mi árbol más grande, torciendo la parte central para que estas dos áreas que separé ahora se unan en un como especie de espiral. También podrías tejer todo el fondo de tu tapiz y luego incorporar el tronco. También es una forma un tanto más práctica de hacerlo, pero a mí me gusta improvisar. Cuando yo me pongo a tejer, me gusta ir haciendo lo que me sale, lo que me nace en el momento. Y ahora con lanas en varios tonos de verdes las pongo juntas y las comienzo a anudar a la urdimbre, haciendo unos nudos gordos. De vez en cuando solo enrollo la lana en la urdimbre, la cruzo hacia otro lado y, muy importante, en un momento pasar esta lana por atrás del tronco para asegurarme de que en la base va a tener mucho más volumen. Y luego continúo cubriendo las áreas que sean necesarias. Y ahora comenzaré con otro tono de verde, tejiéndolo con una aguja, a rellenar los espacios entre estas especies de arbustos que ya tejí. Lo hago simplemente en tafetán para dar más efecto de volumen al contrastar con estas pequeñas áreas que son más planas. Y así continúo rellenando, hago fondos más planos, áreas en un tono y luego iremos incorporando otros colores.
Es aquí donde podemos esconder hacia atrás las hebritas que sobran. Y ahora voy a continuar tejiendo mi río. Continúo con las dos hebras del mismo color, pero ahora haré nuditos más pequeños, tomando una a una las hebras de urdimbre y haciendo solo un nudito por hebra. Con otra lana azul también tejeré ahora con aguja una parte de mi río. Recuerda que el efecto de estos telares que son como en 3 dimensiones o con volumen es que la parte inferior, la que está más cerca de ti, debe ser con mayor volumen y tener mucha textura. Y luego, imaginando que el paisaje a nuestra vista se aleja, como que el río se va al horizonte, debe ir siendo el tejido más plano y más simple para que dé ese efecto de perspectiva, como que realmente se aleja, aunque en realidad la urdimbre siempre tiene el mismo nivel, pero esto es un efecto visual que se produce. Ahora vamos a incorporar un tono celeste a la orilla del río. ¿Por qué? Para que dé la impresión de que a la orilla del río hay menor profundidad en el agua. En los lugares que sea necesario podemos ayudarnos de un crochet para lograr poner este color en el lugar adecuado. Y así continúo poniendo este celeste claro a todo alrededor del río. Ahora haré unos arbustitos en la parte superior del río. Los haré con cierto volumen, pues para que dé la impresión de que son como árboles pequeños que están a la distancia. Y así el juego de colores, el incorporando distintos tonos de verde con distintas texturas para dar una impresión más natural. Ahora que he avanzado un tanto en el fondo, agrego este follaje en pompones bicolor y puedo tomarlos, juntarlos y recortar algunas puntas para dar una forma que me agrade más. Ahora utilizaré un hilo de tejer muy delgado, también en tono celeste, y haré una especie de espuma sobre el celeste que tejimos anteriormente. Con una aguja de lana lo que hago es enrollar unas 5 o 6 veces alrededor de la aguja y cruzar hacia el fondo de mi tapiz o engancharlo en alguna hebra. Esto produce una especie de rulitos que si no presionamos tanto vamos a lograr hacer estas especies de bucle que quedarán sujetos dando la impresión de espuma, de volumen y movimiento a nuestra agua. Ahora con un hilo de coser común y corriente en tono blanco y una aguja de coser de las más delgaditas, haré un efecto similar al anterior, pero en blanco y por la parte exterior de este celeste. Así vamos en degradé. El agua profunda del centro es azul, luego hacia las orillas se va aclarando hasta llegar a blanco. Y hacemos esta espumita pequeña, haciendo estos moñitos que quedan ahí alrededor. También entre medio del blanco incorporo con otro hilo de coser en un tono verde o celeste en algunos lugares estratégicos para aportar más a este efecto de luz y de movimiento. Continúo con la aguja de lana y tomo un manojo de lana verde gruesa y haré exactamente el mismo punto de bordado alrededor del árbol, pero con esta lana gruesa quedará muy voluminoso y será el arbusto que va a acompañar una enredadera que ahora estoy bordando con un hilo más delgado al árbol. Estoy usando prácticamente el mismo punto, solo que al llevar la aguja más hacia el fondo y lograr que esta lana que yo enrollo en la aguja quede más apretada, se forman estos bultitos con forma más definida. En cambio, la vez anterior, cuando lo hicimos con el hilo celeste, no presionábamos tanto la aguja, por eso quedaban estos rulitos. Y ya ves, la técnica es la misma, solo que aplicada de forma diferente, logra resultados diferentes. Ahora con un hilo verde un tanto más grueso, hago el mismo efecto de enrollarlo alrededor de la aguja, pero ahora lo hago más veces, unas 10 o 12 veces, y presiono con cuidado sujetando
y quedan estas especies de rococó alargados que también son una especie de plantita y aportan riqueza en la textura. Con hilo de coser en tono rosa, continúo con mi aguja de coser haciendo varias veces estos lulitos en la punta para crear unas especies de flores. Y con hilos verdes voy a tejer el fondo de mi tapiz para que sean las praderas que se extienden en este paisaje que nació en mi imaginación. Continúo haciendo otras florcitas en tono rosa. Si hay algún paso que no entendiste o alguna técnica que necesitas mejorar, mira mis otros videos de telares decorativos, ahí los explico con más detalle. Y ahora bordo unos arbustitos también a lo lejos para que este fondo que hice en verde claro no se vea tan plano, sino que la textura vaya en degradé, poco a poco perdiéndose hacia el fondo. Siguiendo el orden de repetir los mismos colores con los que tejí, voy a poner flecos que concuerden en los tonos. Donde hay tejido azul, flecos azules. Donde hay tejido blanco con celeste, repito igual. Aquí bajo el tronco, que es marrón, tiene un arbusto en verde y unas florcitas. Intento usar los mismos colores guardando las proporciones. Si hay solo un poquito de rosa, solo una hilera de rosa. Si hay mucho marrón para estos flecos. Visita Lana Ole la revista en www.lanaole.com. Es una revista online y gratuita de tejido, artesanía y emprendimiento. Un punto de encuentro para creativos como tú. Y recuerda suscribirte para que tengas acceso a videos semanales de diferentes técnicas de tapicería, crochet y muchas sorpresas más que preparamos para ti. Un beso muy lanudo, que Dios te bendiga. Tu amiga Lana Ole.